Ella dio a Jesús el cuerpo y la sangre que Él nos entrega en la Eucaristía. Además, cuando Jesús subió al cielo, María, su madre, participaba en la Eucaristía con los primeros cristianos, como hacemos ahora nosotros. Pero para ella, el cuerpo y la sangre de Jesús tenía algo singular. Ella le había dado a Jesús ese cuerpo y esa sangre, que Él nos ofrece a todos en la Eucaristía. Celebremos con gran deseo este encuentro con el Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcámonos pecadores, pedimos perdón al Señor diciendo: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten Señor, ten piedad. piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también, cuando vuelva, alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es, Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a Él, a ver si al menos a tientas lo encontraban.
aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien Él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos, cuando nuestro párroco me invitaba a presidir la Eucaristía durante unos 3 días de esta novena, le pregunté si convenía o había algún tema para que lo tratáramos de forma más ordenada, al objeto de no repetirnos. Me dijo que no, que con eso cada uno ponía su iniciativa. Yo le pensé enseguida diciéndole, pues si son 3 días,
hablar de lo que es el fundamento de la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad, podían ser 3 motivos, pues lo que tú quieras. Y por eso he intentado durante estos días presentar, después de una reflexión personal, que quizás muchas veces es también lo positivo de que cuando te sientes obligado a hablar a los demás, el que tú puedas vivir, revivir, revisar y estudiar lo que tiendes a comunicar a los demás. Y así el primer día, pues con motivo del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, pues expresaba unas ideas después de considerar su encíclica Redentoris Mater, que todo es un auténtico tratado de Mariología, de lo que es la esencia de la vida del creyente. Cristo, Dios encarnado, Dios en medio de nosotros. Allí, a través de otra encíclica de Benedicto XI, Spe Salvi, Salvados por la Esperanza, trataba de presentar a la Virgen como Madre y Señora de esperanza nuestra y fundamentar nuestra fe en la esperanza. Y hoy intentó decir alguna palabra reflexionando sobre la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor. De esa manera, hablando de las virtudes que son el fundamento de nuestra vida cristiana, la novena de María Auxiliadora en este momento y de estas reflexiones nos puede llevar a vivir más auténticamente lo que es la realidad nuestra de las virtudes que infundidas por Dios se llaman teologales y que adquirimos en el bautismo por don gratuito de Dios. Había mucha expectación cuando elegido el Papa Benedicto XVI llevaba ya un cierto tiempo, casi un año, y todo el mundo esperaba con una cierta ansiedad cuál sería la primera encíclica que daría al mundo. Él, que había sido prefecto de la doctrina de la fe, el hombre, diríamos, de la ortodoxia, el hombre apoyo de Juan Pablo II durante muchos años, y un hombre por su carácter serio, bien formado, gran teólogo alemán, y estaba esa expectativa. ¿Cuál será? ¿Qué orientación tendrá? ¿Cuál sería, como podíamos decir hoy, su programa para la Iglesia al ser nombrado sucesor de Pedro? Y en esa espera nos sorprende agradablemente con una cosa que aparentemente nadie esperaba. Vuelve a las raíces de la fe cristiana, lo que dice San Juan: Dios es amor, y hablándole a los cristianos y hablándole de Dios, trata de profundizar en lo que es el amor de Dios a los hombres, también expresado en el Evangelio de San Juan, en la primera lectura, y en todo lo que significa la vida en el Evangelio. Hace 2 partes en su tratado o en su estudio. En primer lugar, hace un estudio, diríamos, teológico, filosófico, de lo que es el amor, la palabra amor. Y en un segundo lugar, pues pone las cosas concretas, cómo puede la Iglesia ejercitar esa comunión de amor en el ejercicio concreto del mandamiento de un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esa primera parte, pues empieza haciendo un poco filosóficamente el estudio de la palabra amor. La palabra amor, que es la palabra quizás más usada, de las más usadas, y que tiene un aspecto muy positivo, pero también que muchas veces se usa y se desvalora y es usada no en su integridad, diríamos, etimológica. Habla el Papa que los griegos expresaban el amor a través de la palabra eros. Eros es el sentimiento, el placer, el estar con los demás, el
sentir esa complacencia personal en la relación con el otro. Y dice que el pensamiento cristiano pasa de lo que es simplemente el eros, el gusto, al ágape, la palabra que usa, que es la comunicación interior, la profundidad, algo que trasciende y lo fundamenta en la realidad del hombre. El hombre es materia y el hombre es espíritu. En esa conjunción estupenda del espíritu y de la materia, florece el ágape fundamentalmente trascendiendo a sí mismo en la única realidad que es el hombre, que es materia y que es espíritu. Y de ahí nace precisamente esa nueva visión del amor, el amor cristiano, que no rechaza al eros, al placer, a la satisfacción, a la alegría, pero que lo trasciende, lo sublima, lo eleva, porque es nada más que reflejo del amor de Dios a los hombres. Y esa relación del amor del hombre a Dios y de Dios al hombre lo hace ágape, lo hace en cierto modo, podríamos decir, comida, como veremos más adelante, lo hace degustable, lo hace perfecto. Pues bien, queridos hermanos, después de esa primera parte en que hace esas distinciones, pues en cierto modo no anulando, diríamos, lo que tiene el amor humano de erótico, la palabra erótico en buen sentido, como en el sentido lo entendían los griegos, sino sublimándolo con el espíritu. En Cristo se realiza precisamente esa conjunción maravillosa, porque Cristo como hombre siente, padece, se alegra, disfruta, y el ágape porque es la presencia de ese Dios en medio de la gente, ayudándola, queriendo incluso a los más necesitados, a los más pobres. Es un amor que es radical, y a ese amor radical que luego pasa a expresarse para nosotros en la Eucaristía, que le llamamos también manjar. Es el ágape, el encuentro de un Dios que se hace carne de nuestra carne, se hace vida de nuestra vida, se hace alimento, se hace realidad completa en nuestra propia naturaleza, que es humana y es también trascendente. En el segundo punto de la segunda parte de la encíclica, que es la más práctica, abre los nuevos horizontes, diríamos, del amor humano. El amor que es precisamente el arte de Dios, es el momento en que Dios se hace presente en la humanidad a través del amor de los hombres, de tal manera que el amor que nosotros expresamos no es nada más que el reflejo del amor infinito que Dios tiene al mundo, a la naturaleza, a cada uno de nosotros. Y señala poco más adelante el Papa cómo los tres servicios fundamentales de la Iglesia, desde el principio se destacó también el servicio de la ayuda, de la diaconía, es decir, del prestar la ayuda, de salir de uno mismo y ir a los demás desde el principio, porque es una dimensión fundamental en la Iglesia. La Iglesia no solamente sería Iglesia si tiene la liturgia, que es el otro apartado, es decir, el culto divino. No nos podemos quedar en el culto divino, por muy esplendoroso que sea, por muy solemne que sea, y aún entrando en la profundidad de que no pueda decirnos el Señor: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Es la liturgia una expresión fundamental en la Iglesia. Es el querigma. El querigma, dice el Papa, lo sabemos, es la proclamación de la palabra de Dios, el anuncio gozoso del reino, el anuncio a todas las naciones: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y la diaconía, asumida desde el principio del cristianismo como el servicio a los más necesitados, a los más pobres. Ahí encontramos incluso la institución de los diáconos, servidores
servidores de los apóstoles para los menesteres de la caridad, ya que ellos se dedicarían, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, fundamentalmente al querigma y a la liturgia. Pues bien, queridos hermanos, en esta estructura del Papa, pues hace también un excursus histórico para ver cómo la Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido la gran servidora de la humanidad. No solamente en la historia antigua, en las órdenes mendicantes, en aquellos hombres que dieron toda su vida, la Iglesia como refugio para peregrinos, la Iglesia como hospital, la Iglesia como cura de tantas enfermedades físicas también y sobre todo morales. Es la historia del servicio de la Iglesia a los hombres. Es la gran servidora. Y el Papa se llama también servidor de los demás, porque en este servicio estamos expresando el amor que Dios nos tiene, al cual correspondemos a ese amor, que es también, en cierto modo, es sin duda alguna también el amor de Dios. Y por eso, cuando el devenir de la historia, sobre todo en el siglo XIX, se pretende, a través de lo que significa la liberación del mundo del trabajo, nace la doctrina social de la Iglesia, que no es nada más que la respuesta, a través de las encíclicas de los papas, a lo que debe ser el servicio de la Iglesia a los hombres. Y en el siglo XIX, al mismo tiempo, aparecen todas esas grandes instituciones de la Iglesia que se dedican a la enseñanza, a los enfermos, a los más necesitados, a los hospitales, etc. Pues todo eso es la presencia del amor de Dios en el mundo a través de la Iglesia. Y ese servicio, esa diaconía que expresa la Iglesia a lo largo de toda su historia, pues ante una globalización, dice el Papa, de lo que es el mundo actual, pues es precisamente también vivir en ese mundo con amplitud de miras, porque ya no miramos al que tenemos al lado, sino en un mundo globalizado entendemos las miserias, las limitaciones, la pobreza de tantos hermanos nuestros diseminados por el mundo entero, continentes enteros. Somos sensibles ya por el conocimiento, por la técnica, por la avanzada de nuestra situación actual, de tantas miserias que en el mundo hay. Y la Iglesia tiene que abrirse también a esta situación nueva que se conoce, porque ya no es la limosna del que se le da en la mano un trozo de pan, o una limosna, o simplemente un Dios que ampare o Dios que ayude, sino es una globalización de las necesidades del mundo, de los más necesitados, de los más pobres, de los que no tienen nada, de los que están refugiados, de los que son perseguidos, de los que no tienen para comer, los que les falta el desarrollo normal. ¿Veis cómo el horizonte, diríamos, de ese servicio de la Iglesia se abre en nuestro tiempo de una manera extraordinaria y universal? Por eso termina esa segunda parte diciendo que la Iglesia tiene también que, en cierto modo, cualificarse. Ya la limosna no es el dar la limosnita al pobrecito que viene. La limosna tiene que estar en situación de cosmovisión y ya pues usando de los medios modernos. Hoy ya estamos obligados ahora por estas situaciones a pagar no en dinero. Y ahí el labor de los bancos, de las organizaciones no gubernamentales, de la ONG, etcétera, nos hacen vivir de otra manera y poder realizar de otra manera actual y vivida con sentimientos de amor al prójimo lo que es la realidad cristiana del amor y de la caridad. Todo eso, dice el Papa, en segundo lugar, independientemente de la política, porque son campos diversos. La obligación del Estado, de la sociedad civil, es procurar el bien también de todos los ciudadanos. Pero aquí la diferencia cristiana es
que subraya un sentido trascendente de esa ayuda. No es ayuda que es filantropía o ayuda el hombre por el hombre. Es ayuda porque los hermanos necesitados son nuestros hermanos, porque los hermanos y los más necesitados, dicho por Jesús, son precisamente los más queridos de Dios. Por consiguiente, no puede haber en la caridad cristiana, pues no puede haber el sentido de político. Tiene que trascender no solamente el bien. Esa es la diferencia que podemos decir, y hablaremos un poquito más adelante en la situación actual en que estamos viviendo. Tampoco tiene que tener la caridad cristiana un sentido de proselitismo, es decir, tenemos que dar limosna para tener garantía, o sea, vivir en dependencia. La Iglesia da porque tiene fieles, la Iglesia da porque es la Iglesia de los pobres, que son las que llenan las iglesias. No, el sentido de proselitismo no entra en este esquema de lo que es la caridad cristiana. El sentido de la caridad cristiana es hacer el bien independientemente del resultado, porque en ello vemos a Dios. Lo que habéis hecho uno de estos, me lo habéis hecho a mí. Y no lo hacemos por tal o cual situación, por cual o tal idea política, ni por tal y cual idea de seguridad para nosotros. Que lo hacemos, la caridad cristiana, en atención a lo que vemos en el que necesita. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo habéis hecho. Por último, para satisfacción, muy larga la encíclica, al final hace una memoria, diríamos, de aquellos próceres de la caridad cristiana, aquellos hombres que desde el principio, por ejemplo de San Martín de Tours, que parte su capa con un mendigo que resulta ser el Señor que se le aparece por la noche, en una historia de santos que enumera como San Ignacio, San Camilo de Lellis, San Vicente de Paúl, el beato José Cortoleiro, Don Bosco, que lo señala también en la encíclica como el hombre que se entregó precisamente a los más abandonados, a los niños que no tenían padre, a los niños que no tenían madre, a los niños que no tenían porvenir, a los niños que estaban en las cárceles, a las personas más necesitadas. Lo pone también como ejemplo luminoso dentro de la Iglesia de este servicio de diaconía, de servicio a los más pobres entre ellos. Y por último comienza, entre otros más, a Teresa de Calcuta, tan cercana a nosotros por su ejemplo, por su caridad, por su testimonio, por su desprendimiento, por su santidad y como ejemplo para los demás. En la vida de María, y terminando, pues hacemos una vez esa invocación también a María, Madre del Amor Hermoso. Es que hay amor hermoso y menos hermoso. Quizás esto haga referencia a la primera parte de la encíclica del Papa, cuando nos habla de ese amor integral, ese amor que supera lo material, lo que es simplemente de la carne, para elevarnos en el espíritu a la presencia de un Dios que está en el amor a cada uno de nosotros y a los más necesitados. Por último, y esto nos lo pone en la encíclica, creo como a través de la Virgen, siempre se nos pone cuando se predica de la Virgen, los dos ejemplos palpables del Evangelio, allá en las bodas de Caná, que se pone para que no salgan mal, que los novios, cuando va a visitar a la Virgen, a Santa Isabel, y le echa una mano, en fin, en ese servicio de ayuda, de diaconía también. No, yo os querría señalar también cómo a través de la Santísima Virgen, en sus múltiples advocaciones y santuarios, ha sido siempre y seguirá siendo y lo es, ejemplo de caridad. Cómo esas devociones terminan siempre en el servicio a los demás y en la atención a los más pobres. Y si no son así, poco significa una devoción auténtica a la Virgen. Por ello también es una llamada a que nuestra devoción a la Virgen sea siempre fruto de ese amor que piensa en los demás y que piensa en los más necesitados. En estos días, y termino, hemos visto ejemplos de solidaridad. La palabra solidaridad está muy bien, pero la palabra cristiana es de caridad. Y estamos viendo testimonios maravillosos donde uno da muchas veces lo que más cuesta, que es el servicio, la ayuda, por encima del dinero.
el tiempo, la prestación de un servicio, la cercanía, el estar con todos esos momentos que son expresión del amor y de la caridad cristiana. También en estos días lo hemos visto y se está viendo como expresión de esa situación incómoda que hemos vivido. Pues bien, queridos hermanos, al terminar esta reflexión en torno a esta encíclica del Papa, Deus Caritas est, Dios es amor, reafirmamos nuestra fe en Dios. Sabemos que es Padre de todos nosotros, pero que nos llama también a ejercitar el amor que Él nos tiene en los más necesitados, en los más a los que nos llama para un servicio concreto de la caridad cristiana. Termina la encíclica con una pequeña oración a la Virgen después de presentarla, como hemos dicho antes, y que puede ser también el remate y nuestra oración en esta tarde de la novena. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Enséñanos a conocerlo y amarlo para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuente de agua viva en medio de un mundo sediento. Y así sea. Por todos los que somos miembros de la Iglesia, para que vivamos la alegría cristiana, que brota de la cruz y de la resurrección de Jesús, roguemos al Señor. Para que reine la paz entre las naciones, entre los pueblos, entre las familias, entre las personas, roguemos al Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que unan sus dolores a la cruz de Jesús, para la salvación del mundo, roguemos al Señor. Por nosotros, para que el Espíritu Santo haga nuestro corazón abierto y generoso, como el de la Virgen, roguemos al Señor. Atiende, Señor, las peticiones que con fe te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces participar de tu única
y suprema divinidad. Por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar una vida santa, la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En esta tarde, Padre Eterno, ofrecemos esta Eucaristía por tus hijos Antonio y María Antonia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, San José su esposo, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir vida eterna y cantar alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestros pecados,
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos pide que te esperanza de la palabra hasta la salvación. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a mi Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios te salve María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades y líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. Llega nuestro clamor. El Señor esté con Y con tu vosotros. espíritu. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno. Por medio del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, al ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla hoy con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Benditos Salus Blanca, Reina y Señora, los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Desde mar impetuoso fulgida estrella, cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Guíame al puerto, salvo y feliz. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. En las